Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que ya se había anunciado con la prédica de David. ¿Se acuerdan cuáles eran las últimas dos prédicas o no? ¿De qué se trataba? ¿En parte? Bueno, el título va a ser El plan eterno de Dios. Beneficiados somos en su gracia. Vamos a tocar el libro de Romanos, capítulo 3, desde el 21 al 26. Les leo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios mediante la fe de Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia a causa de pasar por alto los pecados previamente cometidos y la tolerancia de Dios, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, para ser justo cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. ¿Amén? Bueno, ahí tienen el título y vamos a ver un poco. Siempre vamos a arrancar desde la caída, como lo hacía nuestro hermano David. En el Génesis 2, del 15 al 17, vamos a ver que Dios pone a Adán en el paraíso como mayordomo, ¿no? Administrando todo lo que había. Pero a su vez le da unos mandamientos. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, de este no comerás. También le da las consecuencias futuras por desobedecer su mandamiento, ¿sí? El día que de él comieras, ciertamente morirás. ¿Qué ocurre en el capítulo 3, versículo 6? Está justamente la desobediencia. Comen de lo que dice que no comieran. ¿Qué ocurre? Pecado. Como consecuencia del pecado que iba a haber, muerte, ¿sí? Una separación espiritual. ¿Por qué? Porque este Dios santo y justo no puede convivir con el pecado. Era inevitable, sí o sí lo tenía que sacar de su presencia. Génesis 3:23 está la expulsión, muerte, ¿sí? Vemos el primer gráfico. Si podés pasar solo. Vemos por un lado Dios, ¿sí?, separados por el pecado. De este lado tenemos la humanidad, ¿sí? Esta consecuencia trajo consigo la separación a todos, no porque sea bebé, no, a todos, ¿sí? Que no haya confusión en este aspecto. Romanos 5:12 nos dice: como el pecado entró al mundo por un hombre y con ella la muerte pasó a todos, ¿sí? 3:23 nos dice que todos estábamos imposibilitados de la gloria de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Esta es la base por la cual se debería arrancar todo el proceso después que demuestra el amor de Dios hacia nosotros. Pero a su vez Dios da una promesa, ¿sí? Génesis 3:15 dice que iba a enviar la simiente de la mujer y que se iba a hacer cargo de aplastar la cabeza de Satanás. Entonces esta humanidad, el hombre separado de Dios,
va a quedar con unas características bien definidas en el mundo. Todos. Seguimos sobre pasar a la otra imagen. Vamos a ver que la humanidad completa está así, después de la caída. Juan 8:34, Jesús hablando le dice: todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Esclavizados? No hay alguna posibilidad de que éste pueda tener ni siquiera una opinión. Es esclavo. Veamos Efesios 2:1, nos vuelve a repetir: separados, muertos. Un muerto no tiene posibilidad de vida por sí solo, no puede. Efesios 2:2, todos anduvimos en este tiempo así, siguiendo la corriente de este mundo, impulsados por el príncipe de la potestad de la aire. El espíritu que opera, que impulsa, que gobierna los corazones de los incrédulos. ¿Bien? Segunda de Corintios 4:4 nos está diciendo que en todo este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. Esta es la característica de la humanidad luego de la caída. ¿Sí? ¿Hay algo que puede hacer el hombre? ¿Por sí solo se puede salvar? Era imperante la necesidad de un redentor. El hombre no podía hacer nada. El hombre estaba totalmente destituido de la gloria de Dios. Y lo que le separaba era el pecado. Ese era el problema y esa era la consecuencia y la causa de la ira de Dios. ¿Vamos hasta ahí? Pero vemos que en todo momento Dios proveyó. ¿Qué proveyó Dios? Proveyó gracia, expiación y fe. ¿Desde cuándo? Desde antes de la ley. Bajo la ley, todo el tiempo hubo derramamiento de sangre. ¿Sí? Vamos a ver, yo le hice un cuadrito chiquitito, cómo fue en Adán. Adán, versículo 3:21, ¿qué nos decía? Que él los cubrió con pieles, porque estaban desnudos, ¿no? Es decir, que de algún lado salió estas pieles. ¿Qué hizo el Señor? Un sacrificio. Hubo derramamiento de sangre. Esto es expiación. Esto es cubrir el pecado, porque el deseo de Dios era continuamente estar relacionado, ¿sí? Solo que ahora estaba el pecado. ¿Quitaba el pecado esto? No, solamente lo cubría. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Fue necesario la transmisión oral, porque ellos sabían cuál era la ofrenda agradable a Dios, ¿sí? Está el caso de Caín y Abel. Abel presenta una ofrenda agradable a Dios. Presentó un sacrificio, una ofrenda grata a Dios, ¿sí? Hubo derramamiento de sangre. Noé, ¿qué pasó con Noé? Dios le pidió que haga un arca y le dijo que a esta madera lo cubriera. Entonces el café, la cubierta completa. Era un tipo de brea. El juicio de Dios vino, pero lo único que fueron salvos, que no tuvieron consecuencia de ese juicio, fueron los que estaban dentro del arca, ¿sí? Bajando el agua, Dios abre la puerta, Noé baja. ¿Qué ocurre? Hace un sacrificio. Todo el tiempo se ve cómo Dios proveyó, cómo el hombre creyó en lo que Dios había anunciado. Ya en el tiempo de Abraham, ¿qué hizo? No hizo nada.
Abraham recibió justicia sin obras. Sal de tu tierra, de tu parentela, y yo te mostraré dónde vas a ir. Te haré, serán benditas todas las familias de la tierra en ti. Así como las arenas que ves, las estrellas, así será tu generación. Él creyó, no tenía hijo, a ti te daré un hijo. Cuando le pidió Dios su hijo, él no iba a tener problema, porque creyó. ¿Se entiende esto? Por eso fue contado por justicia. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Acá ya bajo la ley. Fíjense, todo esto era antes de la ley. Ahora, bajo la ley, ¿qué ocurre? El pueblo de Israel, capítulo 24, estaba Moisés hablando con Dios, y cuando baja se aproxima al pueblo y le dice todas las palabras que Jehová le había dicho, aún las leyes. Y ellos aún le dijeron, todas las palabras de Jehová, así lo haré. Muy temprano en la mañana, ¿qué ocurrió? Él hizo un altar, hizo 12 columnas, mandó hacer una ofrenda, un sacrificio, pidió un tazón de la sangre de ese sacrificio y esparció el pueblo. ¿Sí? El primer pacto de Dios con el pueblo de Israel. ¿Sí? Esto lo vuelve a repetir en Hebreo 19, del 18 al 20. ¿Se dan cuenta? Dios proveyó todo el tiempo. Gracias. Todas estas personas iban a ser salvas. No por sus obras, sino porque creyeron lo que Dios le había dado. ¿Sí? Los discípulos del Señor, el mensaje ya era distinto. A este mensaje se le denomina Evangelio. ¿Saben qué significa Evangelio? La buena nueva. La buena nueva existió siempre, ¿no es cierto? ¿O no? Siempre existió, siempre hubo buenas nuevas. Solo que el mensaje fue distinto en cada tiempo. Ahora ellos estaban esperando al Mesías. ¿Qué le dice Pedro en el libro de Juan? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Creyeron el mensaje de Evangelio. ¿Se entiende? Todo el tiempo Dios proveyó. Vayamos a la próxima imagen. Vemos que todas las personas desde el tiempo de Adán eran salvas siempre y cuando creyeran. ¿Sí? El derramamiento de sangre estaba. Siempre esto con mira al que iba a venir a redimir todo. ¿Sí? Con mira a la cruz. ¿Vamos a ir? Pero vemos que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de una mujer y bajo la ley. Tenía un propósito y obviamente todos los sacrificios solamente podían cubrir el pecado. Era apaciguar continuamente su ira. ¿Sí? Pero estaba ahí. La separación con la humanidad aún estaba. Pasamos entonces al la próxima imagen. Veamos, dice, Dios envía a su Hijo. ¿Dónde? ¿Dónde estaba la humanidad? ¿Y dónde es eso? ¿Se acuerdan que David predicó y dijo que estaba el ágora? ¿Qué era el ágora? El mercado de esclavos. Nosotros estábamos esclavos del pecado, imposibilitados. No podía ser de esta naturaleza, de esta tierra. ¿Por qué? Porque todos estaban en la misma situación. Entonces tenía que venir alguien de afuera, capaz de... Vean lo que dice abajo, tenía un propósito, dice,
porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envía a su Hijo en semejanza de carne. ¿Sí? Bajo la ley era imposible, por eso el judío no se podía salvar. ¿Sí? Ellos tenían que creer lo que Dios proveyó. Pero esto todavía estaban sujetos a la condenación hasta que viniera el Redentor. ¿Qué ocurre después? Veamos completo los pasajes, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y este no era ni más ni menos que la segunda persona de la Trinidad, el mismo Dios hecho carne transitando con nosotros en el mercado de esclavos. Fíjense, tanto era el amor de Dios que en el 32 dice: no escatimó ni a su propio Hijo, no lo mistimó. ¿Te imaginas darle a tu hijo? Y Él lo hizo por nosotros. Es profundo, es muy grande el amor que Dios demuestra ahí, porque nosotros estábamos imposibilitados. Vean, cuando Juan estaba en la iglesia, en la primera carta de Juan Juan estaba hablando a los hermanos, ¿sí? Y él mismo le dice: y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? Entonces acá estamos viendo un aspecto muy importante de la doctrina. Estas son doctrinas fundamentales que todo cristiano debe dominar. ¿Sí? Propiciación. A su vez, también vemos acá sustitutor. Él tomó mi lugar. Siempre se requería que un tercero cargue la transgresión del otro, como era bajo la ley. Ellos transgredían la ley, el pueblo de Israel. Sin embargo, el que cargaba con todo eso era la sangre del animal. La ira, el juicio de Dios se aplicaba sobre este inocente. ¿Se entiende? Cuando Cristo vino, Él tomó mi lugar, Él tomó el lugar de cada uno de nosotros. Todos estábamos imposibilitados y la ira de Dios cae sobre el justo, por los injustos. Primer aspecto, entonces, doctrina fundamental: propiciación, sustitución. ¿Sí? ¿Qué era el precio del pecado? ¿Cómo era? ¿Cómo se debía pagar? ¿Se acuerdan? La muerte. Sí. ¿Y qué tenía que haber en esa muerte? La muerte justamente, o la vida en todo caso, que es la vida en la carne está, ¿no? Ese derramamiento de sangre, ¿saben cómo se llama esa doctrina? Donde la sangre ocupa el lugar, o donde cubre, ¿saben cómo se llama? No. Expiación. Cubría, ¿con qué? Con sangre únicamente. La sangre era capaz de cubrir en el Antiguo Testamento, pero en esta ocasión la sangre no fue de la misma manera, ¿sí? Así como Juan el Bautista veía a Jesús, inmediatamente dice: este es el Cordero de Dios. Fíjense lo que él anunció: este estaba destinado para ser degollado, pero ya no iba a ser por el pecado del pueblo o de algunos, sino que este es el Cordero de Dios. Dios se había hecho carne, ¿se entiende?
y el amor de Dios? Veamos. La expiación en el Antiguo Testamento, Levítico 17, la sangre de un inocente era el precio para cubrir el pecado. ¿Sí? Con Cristo no fue de la misma manera, su sangre fue suficiente para quitar una vez y para siempre el pecado que nos separaba de Dios. Cuando Jesús en la cruz ya había derramado su sangre, es decir, imaginen la situación, pónganse en el lugar, como dice el pasaje, la vida de la carne en la sangre está, ¿no es cierto? Él había derramado su sangre, ¿cómo estaba? ¿Pueden pensar en esto? No tenía sangre. ¿Y qué dice? Habiendo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Pero este consumado es era un grito de victoria. Fíjense que tenía fuerza aún para seguir exclamando. Consumado es, la deuda del pecado había sido cancelada. Esto es algo muy profundo, estaba dentro de los planes de Dios, inimaginable para la mente humana. Hoy nosotros, por medio de la revelación escritural y el Espíritu Santo que nos va confirmando, podemos entender la situación. La sangre de Cristo fue suficiente. ¿Saben qué? Este grito de victoria que Jesús exclama, ¿se acuerdan que estuvimos hablando sobre los salvos del Antiguo Testamento? Los salvos desde Adán. Para ellos también fue un grito de victoria. ¿Saben por qué? En Hebreos 2, del 14 al 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El autor de los Hebreos, le estaba hablando a un grupo de judíos, estaba hablando de la situación de los que murieron antes, estaban cautivos y en espera del que iba a venir a rescatarlos. Mientras tanto, ellos estaban en el seno de Abraham. ¿Sí? Había dos aspectos, el Hades y el seno de Abraham. En el seno de Abraham iban todos los que habían creído, descansaban ahí, pero siempre en espera del que iba a venir a rescatar. Fíjense en Efesios 4:8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Yo le quiero llevar a el pasaje donde Abraham se entera de que Lot había sido cautivo, esclavizado por los reyes que ganaron en aquella batalla. Él toma de un grupo de hombres que tenía y va en rescate de Lot, liberando la situación que hace, lleva consigo al cautivo. ¿Sí? Aquel también vino y también fue con poder. La muerte no lo pudo derrotar y lleva consigo a los cautivos, a los que estaban esperando en el seno de Abraham. Todo esto está dentro de los planes de Dios, ¿sí? Yo le voy a llevar a lo que es Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20, está todo así. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera, vana manera de vivir, la cual recibiste
de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Vean el plan de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Lo vuelve a repetir en Apocalipsis 13, dice: le adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio de la fundación. El propósito de Dios, el plan de Dios, entregar a su Hijo como un Cordero, es que iba a derramar la sangre. Todos estos eventos sucedidos, porque hasta acá vimos lo que ya David había predicado. ¿Se acuerdan? Propiciación, sustitución, expiación, inclusive redención. El pago del pecado lo había hecho él. Ahora vemos que las cosas fueron distintas de ahí en adelante. Esto dio lugar a que se arme algo posible que no podía hacer mientras estaba el pecado. ¿Sí? Jesús ya lo había anunciado a sus discípulos antes. Es necesario que yo me vaya, porque si no me voy no podría enviar al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Se entiende? ¿Qué ocurre? Los discípulos estuvieron transitando con él después de la resurrección 40 días. En el Pentecostés, 10 días después, ellos reciben al Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan qué era lo que creían ellos antes de toda la obra en la cruz? Sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La proclamación de Pedro. ¿Sí? ¿Qué ocurre en Hechos 2? ¿Cuál fue la proclamación de Pedro ahí? Hechos 2, versículos 23 y 24. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándolo, muerte. Al cual Dios levantó, estaba en el sepulcro entonces, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Resucitó. ¿Bien? Y el anuncio de los apóstoles, luego de recibir el Espíritu Santo, ya había cambiado. ¿Sí? Ya habló de la cruz, de la sepultura y de la resurrección. Obviamente a Pablo se le da el ministerio a los gentiles. Primeramente le dice a los judíos y no judíos también. ¿Sí? Pero él tenía, como lo dice en Romanos 11:13, porque dice: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. A Pablo le da el Señor a revelar todas estas cosas. Y él lo dice en Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A los judíos primeramente, luego al griego. Ven, la anunciación del Evangelio se va modificando según los tiempos, y hoy la anunciación del Evangelio luego de la muerte, sepultura y resurrección son las buenas nuevas de la iglesia en adelante, ¿no es cierto? Después que ocurre eso, esta es la anunciación, y es lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado, primeramente, le dice a los de Corintios, primeramente yo a ustedes les he enseñado algo.
lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Esto es el Evangelio. El tiempo es distinto. ¿Sí? Y esto es lo que hasta el día de hoy debemos anunciar. Vamos nuevamente al pasaje de Romanos 3, del 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Se ha manifestado la justicia de Dios. Nuestro hermano David siempre dice, es gracia en descenso. Díganme ustedes, ¿por qué es gracia en descenso? Dios la humanidad. Exactamente, es algo dado, inmerecido. Y decime por qué es inmerecido. Fíjense algo, en el Edén, Adán y Eva pecaron y Dios los expulsó. No podían estar en su presencia. Bajo la ley estaba el tabernáculo, el lugar santísimo, y podía entrar solamente el sumo sacerdote y Moisés, pero antes de entrar tenían que purificarse, ¿sí? De esa manera ellos podían entrar en la presencia del Señor, pero el resto del pueblo no. Y fíjense que Dios vino. ¿Se dan cuenta? Antes no podían. Y la gracia inmerecida, esa gracia en descenso, no nos merecíamos, estaba Dios con nosotros. El pecado estaba y Él estuvo entre nosotros. Se había manifestado la justicia de Dios. Ahora vimos todo lo que Él había hecho en la cruz. Y dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Todo aquel que en Él cree es salvo solamente por la fe. No tiene que ver las obras, ni las promesas, ni un otro cuento que se escuche. Solamente por medio de la fe en Jesucristo. ¿En qué? En que Él vino y que realizó todas las obras que fueron expuestas recién. El que cree en esto es salvo. ¿Por qué? Porque ¿cuál era nuestra condición? Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestra condición como humanos dentro de la tierra era estar despojados, excluidos de la gloria de Dios. Y Él asume el pecado por nosotros. Fíjense esto, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. Porque en realidad eso no tiene valor, no podríamos pagar eso. Eso es algo que solamente Él en su potestad y soberanía lo podía hacer. Mediante la redención, el pago del pecado, a quien Dios puso como propiciación, puso en lugar nuestro, puso para que la ira de Dios cayera sobre Él y no te tocara a vos. Dios lo quiso así. Por medio de la fe en su sangre, la sangre que no iba a expiar o tapar como en el Antiguo Testamento, sino que expió una vez y para siempre
quitó el pecado que nos separaba de Dios. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Y sabemos que es así. Él es el justo. Pero también es el que justifica al que es de la fe. ¿Se puede entender esto? Esto es justificación. ¿Ven todas las doctrinas? El plan de Dios, cómo somos beneficiados de su gracia. No hay nada que podríamos hacer, nada que hicimos. Nosotros solamente escuchamos el relato, lo que Dios dejó en su revelación escritural. El Espíritu que has recibido es el que te da entendimiento y te da certeza de lo que dice acá es verdad. Porque has visto vos la cruz de Cristo. ¿Has visto todo esto que estamos charlando? Pero hay alguien en tu interior que te hace ver que esta realidad es así. Solo por medio de ¿sí? Su plan eterno. Nosotros después de 2000 años tenemos el privilegio de escuchar esta buena nueva anunciada y dada a Pablo en su ministerio de anunciar. En algún momento de tu vida has recibido el mensaje de salvación y has creído, y el Señor es fiel, y Él te ha dado su Espíritu. Entonces, la justificación es un acto legal en el cual Dios declara justo al pecador solamente por la fe en su seno. La situación a partir de entonces ha cambiado completamente, ¿sí? Vamos a ver algunas imágenes que Sole las proyectó. Primeramente, antes, ¿cómo estábamos, Sole? La imagen anterior que ya habíamos proyectado, Dios y el pecado que nos separaba, la humanidad y todos en esas consecuencias, ¿sí? Imposibilitados de su presencia. Ahora vamos a ver la próxima imagen que ya habíamos proyectado, pero vamos a ver el primer aspecto de esta reconciliación. Y vamos a 2 Corintios 5, versículo 19. Primer aspecto de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo. Era su deseo. Reconciliando consigo mismo al mundo. Primer aspecto. Así como Juan le dice, y Él es la propiciación no solamente por nosotros, sino por los de todo el mundo. Acá vemos el aspecto de la reconciliación en donde Dios reconcilia consigo mismo al mundo. ¿Qué hace? Quita el pecado que separaba su relación con la humanidad. Hoy las puertas del cielo están para todo aquel que cree. Primer aspecto, Él reconcilió consigo mismo al mundo. Vamos al segundo aspecto solo. Y ahí vamos a tocar la parte B de este versículo 19 de 2 Corintios 5 y le sumamos el versículo 20. Dice que no ha tomado en cuenta a nosotros, a los hombres, sus pecados. ¿Sí? Es decir, que Él pagó y no tiene en cuenta el pecado de nadie, no tiene en cuenta el pecado de nadie. Y ahora, ¿qué nos da? La palabra de la reconciliación. ¿Sí? ¿Qué palabra de reconciliación? El mensaje, la buena nueva, el evangelio que Pablo enseña, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Sí? Que fue
fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Nosotros tenemos que aprender a descansar porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. De pecado porque no creían, ¿sí? Él es el encargado. Nosotros tenemos que anunciar las buenas nuevas. Como si, nos pone a nosotros como embajadores de Cristo. Fíjense la responsabilidad, ¿sí? Asuman esa responsabilidad. No es que lo tengo que escuchar y estoy là y ando en el mundo y tengo mis amigos del mundo, como asado con ellos y no le digo ni una palabra. Asuman la responsabilidad, o son cristianos o que son, asuman la responsabilidad. Embajadores de Dios Cristo, Él murió por vos en la cruz. Como si Dios rogase por nosotros, reconciliados con Dios. Esto es un mensaje de amor. Esto es lo que el Señor hizo por nosotros, no nos merecíamos nada. Hoy podemos tener el vínculo, podemos tener su palabra, el Espíritu Santo, un sumo sacerdote que ha subido a los cielos y está intercediendo por nosotros. Y aún cuando pecaste, te vas al trono de la gracia en busca del oportuno socorro y Él te limpia de toda maldad. El Señor es nuestro sustento, Él es soberano, Él es el que sustenta todo aún y está esperando hasta que entre el último de los gentiles. Mientras tanto, nosotros seguimos anunciando. Le leo para terminar lo que decía Lewis Schaeffer mientras escribía su libro de salvación, La Salvación. ¿Cómo puede el Dios de justicia tratar justamente con el pecador y al mismo tiempo satisfacer su propia justicia y amar al que y amar al salvar a este pecador de la condenación? ¿Cómo puede Dios hacer eso? El pecado no puede tratarse de otra manera que como en realidad es pecado. Pues, de lo contrario, todas las normas de la santidad y justicia divina carecerían de sentido. Dios mismo no puede cambiar el carácter de la justicia, alterando o debilitando, aunque sea en el grado más pequeño, sus santas demandas. No puede. Él es justo. Su santidad no le permite. Por eso la cruz es el mensaje de Dios por medio de su Hijo en respuesta a estos interrogantes o afirmaciones también. Dios no podría cambiar las demandas de la justicia, pero sí tiene el poder y los recursos suficientes para satisfacer de manera completa esa demanda en favor de cada alma condenada por el pecado. Como juez, Él pronunció de manera plena la sentencia divina contra el pecado. Como el Salvador de los pecadores, Él descendió de su trono de juicio y tomó sobre sí la sentencia misma que en justicia Él había impuesto. La cruz manifiesta la justicia de Dios y esa causa de ese sacrificio que la justicia divina no puede sufrir ni ponerse en duda, aun cuando Dios perdone completamente al más grande de los pecadores y le inunde con las riquezas de su gracia. Hasta el más vil pecador, todos estamos en la misma situación. Hoy simplemente pronunciar el mensaje del Evangelio. Dios hace salvable a cualquiera. No desmayemos. En Hebreos 12 Él dice que pongamos la mirada en Él, porque Él asumió el cargo del pecador y nosotros ya no vamos a derramar sangre en esa situación.
Vamos todos juntos a Romanos 5 y lo leemos a partir del versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, como todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Oramos.